Bueno, pues la buena comunicación, al final, en rasgos generales, yo creo que es un poco que el contenido de un mensaje que lanzado por un emisor, ¿no? Pues se ha interpretado de manera correcta por un receptor, ¿no? En el caso de la cocina, pues sería el trabajo que realizamos los cocineros, que lleguen a la percepción del comensal, del cliente, pues de la manera más parecida a lo que nosotros sentimos cuando intentamos transmitir ese mensaje, esas emociones, ese contenido del plato. Eso sería un poquito lo que es una buena comunicación trasladada a nuestro entorno, ¿no? Esa sería un poco mi idea. Quiero que mis clientes interpreten lo que yo quiero hacer sin tener que darles demasiadas explicaciones. No entiendo que tú le pongas un plato y se lo tengas que explicar pues el porqué, de dónde viene. No, tiene que ser más sencillo. Haces un trabajo, lo expones y entonces es el cliente el que decide. Al final lo importante es que esté bueno, ¿no? Que esté rico y que se lleve un buen recuerdo. Y entonces hay cocinas que las veo así, ¿no? Que no tienen suficiente contenido, pero prima lo estético a lo esencial, ¿no? Y para mí lo importante es lo esencial, ¿no? Es el sabor y el que alguien luego recuerde ese plato con el paso del tiempo. Y los anuncios de televisión, pues también me ha pasado muchas veces, ¿no? Que a veces veo anuncios en televisión y veo anuncios muy estéticos, muy bonitos, y luego no recuerdo qué es lo que quieren vender, ¿no? Entonces creo que... Y luego hay anuncios muy... No lo sé, eso ya es vuestro terreno, ¿no? En la comunicación, pues hay anuncios que son muy sencillos y siempre, incluso a veces rayan lo burdo, pero siempre te quedas con el mensaje, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que es la comunicación, un poco lo que diferenciaría de una buena comunicación a una mala comunicación trasladado también a la cocina. Yo creo que no tiene por qué. Es decir, si nos referimos al tipo de comunicación que se salga estrictamente de lo que quiere comunicar a través del plato, eh, creo que no es necesario, ¿no? Hay chefs comunicadores y chefs que no son comunicadores, que comunican simplemente a través de su trabajo, de estar cocinando, de cocinar durante muchas horas, durante muchos días, durante muchos años, y están trasladando un mensaje importante, ¿no? Un mensaje, podría poner muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a ver, Carlos Arguiñano, ¿no? Es un gran cocinero, pero sin duda es un fenómeno a estudiar a nivel de comunicación, ¿no? Tantos años ahí en prime time, ¿no? A mí me parece una auténtica máquina de comunicar, ¿no? Y luego tenemos otros chefs tipo, pues por ejemplo, el Hilario Arbeláez, ¿no? Que es un cocinero que yo lo admiro enormemente, de Suberoa, que es uno de los grandísimos cocineros de todos estos últimos años, desde el movimiento de la Nouvelle Cuisine, que no es un comunicador porque no va con su forma de ser, con su idiosincrasia, porque es más tímido y porque no le gusta. O sea, para eso hay que valer, ¿no? O creo que también hay chefs pues, no sé, pues que anteponen la comunicación a la cocina, ¿no? Yo creo que hay de todo, pero para ser un gran cocinero no es necesario ser un gran comunicador. Hemos vivido muchos ciclos, ¿no? El primer ciclo que me tocó vivir cuando entré en cocina fue, pues bueno, un poco el movimiento, cuando empezaba el movimiento de la Nouvelle Cuisine, que vino de Francia y entró por Euskadi, ¿no? Ahí pues donde tiraron del carro Juan María Arzac, Pedro Subijana, Hilario Arbeláez, etcétera. Y bueno, pues fue un grandísimo movimiento, pero no tenía muchísima menos comunicación, porque no teníamos internet. Entonces, la cocina ha cambiado, hay un antes y un después de los medios de comunicación, porque entonces en realidad era un boca a boca y existían unos prescriptores gastronómicos que eran los críticos gastronómicos, ¿no? Porque incluso los mismos cocineros no había congresos, o sea, no existían los congresos gastronómicos, los propios cocineros eran muy reacios a dar sus recetas, y era muy difícil obtener información
tenías que viajar, tenías que irte a Francia, tenías que ir, bueno, un poco lo que era la cuna de la cocina, ¿no? La cocina clásica, tenías que viajar mucho para, pues, bueno, pues para poder entender lo que se estaba haciendo por ahí. Hoy en día, a través principalmente de los congresos gastronómicos, que llevan pues, unos 20, 20 y tantos años, pues el cocinero se ha democratizado, el cocinero expone sus creaciones, el cocinero comunica continuamente cuál es el trabajo que está haciendo. Existe un nivel de generosidad importante, ¿no? Que creo que es lo que ha cambiado la percepción de lo que es la cocina y cómo ha llevado la cocina española en general pues a lo que ha sido la vanguardia, ¿no? Sin duda alguna con un fenómeno realmente, yo creo que ha sido el top, el no va más, que fue Ferran Adrià, ¿no? Que creó una cocina diferente, de conceptos, y nos hizo entender al resto de los cocineros, le dio una visión totalmente diferente, ¿no? A nivel de, sobre todo, conceptos, de técnicas. Hoy en día, pues, no sé, yo creo que el 90% de las técnicas que están en el mundo, no solo en España, son obra del equipo de Ferran Adrià, de Ferran y de todo su equipo durante muchísimos años de I+D, de investigación y de comunicación. Recordad también que Ferran fue portada en el New York Times, en el magazine, me parece, y bueno, y cuando Robuchon, que era entonces considerado el mejor cocinero del mundo, dijo que Ferran Adrià era el mejor cocinero del mundo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la zona de lo que era Cala Montjuïc, donde estaba emplazado el Bulli, fue un motivo de peregrinaje de todos los chefs importantes que ahora están en el mundo. Sin duda, yo creo que el chef se ha hecho comunicador, se hizo comunicador por un poco demanda de la sociedad, ¿no? Los chefs, gracias a todos estos movimientos somos consecuencia de nuestro pasado, ¿no? Entonces, estos grandes movimientos, esta eclosión gastronómica durante los últimos años en España, creó grandísimos chefs, grandísimos cocineros y eso llevó a los congresos. Entonces, yo recuerdo los primeros congresos, incluso recuerdo las primeras actuaciones de Carlos Arguiñano en televisión, en la ETV, pues que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace ahora, ¿no? El chef ha aprendido a ser comunicador. El chef tiene, la mayoría, a grosso modo, hay gente que tiene mucha cultura, se preocupan no exclusivamente de lo que es el cocinar, el dar de comer al cliente, sino el expandir mucho más su proyecto, ¿no? Y a través, claro, para expandir un proyecto necesitas comunicarlo y necesitas pues, sobre todo de los medios de comunicación, de los prescriptores gastronómicos, ¿no? Y claro, y a través de también, sobre todo las redes sociales, hoy en día también se ha democratizado muchísimo más lo que es la opinión gastronómica general, de los programas de televisión, ¿no? Pues bueno, se ha creado esa inquietud por el conocimiento sobre la cocina, ¿no? No ha sido una casualidad, sino que España ha sido el buque, la vanguardia culinaria durante las últimas generaciones. Y cuando se es vanguardia de algo, esa vanguardia evidentemente se transmite. Los focos del exterior se fijan en esos movimientos vanguardistas y ha hecho que, bueno, nos ha hecho ser más comunicadores, ¿no? Aunque hay gente que, bueno, que no le gusta comunicar, simplemente le gusta mucho más cocinar que no comunicar, pero para eso también ahora están las agencias de comunicación, ¿no? Los grandes chefs, la mayoría tienen unas agencias de comunicación que les hacen ese trabajo, porque si no sería imposible. Bueno, yo siempre digo que en esta vida ni todo es blanco ni todo es negro. Entonces, en esta pregunta que me haces, creo que aportan tanto pues, los talent show, los Masterchef, etcétera, aportan cosas buenas y aportan cosas que no tan buenas, ¿no? ¿Qué han hecho? Pues han hecho que se reconozca mucho más una profesión, ¿no? Tenemos que recordar que hace no muchos años, una generación pues bueno, cuando empecé yo en la cocina, el cocinero era un señor que estaba metido en el fogón y, bueno, el que daba la cara ante el cliente, etcétera, pues era generalmente el jefe de sala o el maître, ¿no? Con toda esta revolución que ha ocurrido, pues que el cocinero ha pasado a un primer
un primer plano y sobre todo mucho más todavía a través del poder que tiene sobre todo la televisión, ¿no? Yo creo que la televisión es un monstruo, ¿no? Un monstruo de dos cabezas, que te puede sacar lo bueno y lo malo. Y no debemos olvidar bueno, yo creo que lo que son los talent show, este tipo de programas, sí, te hacen famoso, ¿no? Te hacen conocer la cocina, pero no te enseñan lo que es de verdad una cocina por dentro, ese trabajo. Creo que pierde un poquito de seriedad y porque es algo mucho más sacrificado. Yo reconozco que la televisión, los medios son espectáculo. El espectáculo, al final, es lo que vende, ¿no? Tiene que vender. Entonces tiene ese lado bueno de que ha democratizado, ha dado a conocer a muchísima más gente, a tener esa especie de ídolos en los que pueden ser los cocineros, ¿no? Y por otro lado, pues creo que tampoco le ha hecho un gran favor a lo que es la verdadera cocina, ¿no? Porque parece que es todo mucho más fácil de lo que es en realidad, ¿no? Vamos a ver, yo creo que los chefs somos inquietos por naturaleza, ¿no? Los que somos, en cierta manera, los que se pueden denominar un poco creativos, ¿no? Eh, Nosotros vanguardia no hacemos. Nosotros intentamos, siempre la filosofía de Rodero ha sido la de que con el producto local, con el recetario tradicional navarro, bueno, yo soy nacido en Tolosa, también entonces tengo mi familia por parte de mi madre es guipuzcoana, por parte de mi padre es de la Ribera de Navarra, de Milagro. Entonces siempre he intentado transmitir una cocina que a mí me gusta, ¿no? Yo tengo unos recuerdos gustativos desde niño porque siempre me ha gustado mucho comer, me ha gustado muchísimo probar cosas diferentes, he sido inquieto, sigo siendo inquieto. Entonces lo que procuro es seguir con la misma filosofía, pero dejando un poco más al lado, antes intentabas empatar a nivel técnico, ¿no? Con la técnica, ahora me interesa muchísimo más la esencia del plato, el sabor y que un cliente cuando se vaya de casa no no recuerde la cocina de Rodero por una especie de fuegos artificiales, sino que sea una cocina con base, una cocina sólida, una cocina que te transmita, al recordarla, que te transmita alegría y sobre todo que te deje ganas de volver a comer, ¿no? Entonces, te puedo decir que, bueno, solo hay dos platos que llevan en carta pues más de 20 años, ¿no? Esos hay los que no muevo. Pero como 4 veces al año cambiamos entre el 50 y el 60% de los platos. Siempre jugando con la temporalidad, el producto y la temporalidad. Y no pretendo hacer, ya te digo, pues hay otras ligas, la división de honor donde están jugando otros grandes restaurantes, ¿no? No podemos competir con ellos, tenemos que competir desde nuestras posibilidades. Bueno, como te digo, esto ha sido cíclico. Hay modas, como en todos los demás terrenos. Durante años hemos intentado transmitir, pues bueno, cuando era mucho más joven, pues bueno, era mucho más arriesgado, ¿no? Siempre andábamos en la cuerda floja. Yo recuerdo que cuando intenté cambiar la cocina que heredé un poco de mi padre y tal, pues perdí la mitad de la clientela, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que empezamos a recuperar otro tipo de clientela más joven, ¿no? Se empezaron a fijar los clientes o sea, pues los periodistas gastronómicos. Entonces te sitúan ya como en una especie de nivel más gastronómico, ¿no? Y luego, sobre todo, los reconocimientos. Al final, tener una estrella Michelin desde hace tantos años, pues bueno, te exige el estar ahí y el innovar con moderación, ¿eh? Yo innovo con moderación. Mi filosofía es que un plato que haga nuevo tiene que ser por lo menos igual o mejor que el anterior. Y eso nos crea mucha ansiedad a los cocineros, ¿no? Porque no siempre tienes la misma capacidad de crear y de transmitir lo mismo, pues porque no te encuentras en las mismas situaciones, en las mismas condiciones. Entonces, por esto me parece importantísimo apoyarte en el equipo. Yo me apoyo en mi equipo joven, son todos más jóvenes, muchísimo más jóvenes que yo. Yo propongo, doy ideas y les dejo que ejecuten, ¿no? Y al final yo doy un poquito la última palabra. Intento transmitirles mi filosofía y mi filosofía ahora mismo es la del sabor.
es sabor, sabor y sabor. Bueno, sin duda fue fundamental. O sea, por ejemplo, cuando montamos la primera empresa de carritos, de perritos calientes, ¿no? Yo me fijaba en Nueva York, digo, ¿y esto por qué no hay en España? Luego me di cuenta porque las dificultades, ¿no? Pero bueno, peleamos mucho, o sea, lo sacamos adelante, salimos en Pamplona y toda la prensa a nivel nacional, te puedo decir, La Vanguardia, El País, El Mundo, o sea, toda esta prensa nacional se hizo eco, evidentemente la local también, pero se hizo eco de estas noticias, ¿no? Sobre todo cuando creamos el primer puesto de perritos calientes en la calle, ¿no? Y luego cuando creamos la cosmética DEO, de producto de denominación de origen, ¿no? La cosmética, que llamamos la cosmética comestible, con productos navarros, de todo verduras, totalmente bio, eco, y también, bueno, pues tuvo un gran impacto porque lo llevamos a congresos, nos llamaban los organizadores de congresos para presentar esta línea cosmética, y también fue contraportada del País. Y yo estaba alucinado, yo decía, ya no me han traído aquí nunca por, bueno, sí, al congreso he sido por la cocina, pero no sé, cuando algo llama la atención y algo es diferente, luego no quiere decir que sea rentable, ¿eh? Vamos a ver, esto, las cosas hay que dejarlas claras. Hay cosas que son mucho más rentables que otras, pero hay otras que te marcan y las recuerdas con muchísimo cariño, ¿no? Y a mí, pues, por ejemplo, pues, esa creación de la línea cosmética, que ahí está todavía, pues bueno, pues la verdad que me es como un parto, pues, del cual siento muy satisfecho, junto con, en ese aspecto, mi socia, que es Ana Martín Corena, es bióloga y es la que tiene la empresa de cosmética natural, ¿no? Y luego en torno a también, pues también es otra de las cosas que tuvo mucha repercusión a nivel mediático, fueron los congresos de gastronomía y salud, ¿no? Empezamos con unos cursos en la Universidad de Verano, haciendo primero unos cursos de gastronomía sobre el esplendor de la gastronomía española, y fueron evolucionando, y enlacé que Pamplona era una ciudad con una importante, vamos, un peso específico importante a nivel sanitario y también gastronómico. Entonces, bueno, hicimos que no es la gastronomía, sino la gastronomía de salud. Y dije, pues aquí este binomio tiene que ir unido. Y también fue un congreso donde uníamos a grandes cocineros, los grandes chefs que hay en este momento, que entonces eran todavía más jóvenes y todavía igual tampoco alguno era tan conocido, otros eran primeros espadas, con grandes científicos, ¿no? Y fueron unos congresos que duraron unos 4 años aproximadamente, y es otra de las satisfacciones extra cocineriles, ¿no? que he tenido. Con incertidumbre y con paciencia. Creo que no hay que precipitarse, hacer las cosas paso a paso, bien hechas, y creo que la normalidad llegará, creo que antes de lo que pensamos. Cada uno tiene que seguir haciendo lo que sabe hacer, hacerlo bien, tener en cuenta que ahora va a tener que trabajar más para el cliente local, hablo a nivel general, porque hay mucha gente hay restaurantes que el 80% tienen clientela extranjera, y esos lo van de momento al principio, pues lo pasarán peor, ¿no? Pero yo creo y deseo, bueno, que vuelva pronto una nueva normalidad y no precipitarse en ningún momento. No va a hacer falta, pues ya antes se hablaba de ozonos, de las mamparas, ahora no hacen falta mamparas, no hace falta sentido común. Y sentido común es tener respeto por uno mismo y sobre todo el respeto por los demás. Y en este aspecto creo que es lo fundamental, que tengamos sentido común y que nos dejemos guiar, pues evidentemente por los expertos. Mucha higiene y saber que la persona que está a tu lado, bueno, pues tienes que cuidarla, de tu familia, de tu trabajo, tus clientes. Entonces, es un apelo a la responsabilidad y al sentido común, y yo creo que se normalizará. Evidentemente tendrá sus consecuencias económicas a medio plazo, pero creo en esa recuperación, espero, decían en V, en U, en L, espero que se quede en una V, ¿no? En una V, y que esto nos ayude a todos. Bueno, dice que la gente va a cambiar para ser mejor. Yo creo que cuando pase un año y hayamos superado y tengamos una vacuna, un tratamiento, etcétera,
pues volveremos a ser lo que somos. El ser humano es así, ¿no? Y la historia se repite cíclicamente. Siempre que hay grandes crisis hay grandes novedades, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente habrá nuevos modelos de negocio y lo que no creo es en cambios de paradigmas, cambios de costumbres alimentarias en la gente y tal, ¿no? Porque eso no se cambia de la noche al día, eso es algo generacional, ¿no? Entonces, bueno, yo sobre todo creo que lo importante es que nos va a enseñar a gestionar mejor, porque creo que hay restaurantes que lo hacen de maravilla, pero siempre lo hemos, el aspecto de emocional y el aspecto vocacional nos ha podido más que el efecto práctico, ¿no? Creo que muchos restaurantes igual no hemos gestionado adecuadamente. Hay que pensar que un restaurante es una empresa, ese es un parámetro, ¿no? Y ya igual con este pellizco que nos han metido, pues igual tenemos que replantearnos el tema de llevar una gestión impecable, ¿no? Creo que ese va a ser el hecho fundamental, el hecho más, bueno, el que va a suceder, ¿no? Que todos vamos a ser mejores gestores que por si viene otra. Vaya pregunta. Es, no lo sé, no lo sé. La verdad es que ni lo sé yo, ni creo que, vamos, tienes que ser algún visionario, un visionario de mucho, vamos, de mucho calibre para poder responder a esta pregunta, ¿no? A ver, se habla ahora mismo de, una cocina a raíz de la pandemia del COVID, de vuelta como más a las raíces, más al kilómetro cero, al slow food, pero bueno, es que esto ya lo llevamos haciendo mucho. Ahora, yo creo que es más un mensaje para la gente joven, con muchas inquietudes, los que empiezan en cocina, que no se vuelvan locos con fusionar las cocinas del mundo, ¿no? Sino que la gente va a dar más prioridad a los productos locales, a la responsabilidad de comprar en tu entorno, al pequeño comercio, al pequeño agricultor, en vez de comprar de una forma globalizada, ¿no? Yo creo que van a ir un poco por ahí los tiros, ¿no? Entonces, pero bueno, yo es algo que yo y muchos de mi generación siempre hemos defendido eso, defender el producto local y conocer a tus proveedores, porque de los proveedores es de los que puedes aprender muchísimo y te pueden enseñar, porque un cocinero no puede saber absolutamente de todo. Seríamos genios, no seríamos cocineros.